Quiero leer en capítulo 2. Que aquí la palabra de Dios nos habla a los hijos de Dios en nuestra vida para caminar con el Señor. In the first book of Peter, chapter 2, we're going to read a few verses here. The Word of God speaks to us for the children of God. There's a lot of instruction throughout the entire Bible. A lot of instruction. We can never finish receiving the instruction, ¿verdad? Nunca podemos terminar de recibir toda la instrucción, la palabra de Dios, toda la palabra. Si nos ponemos a estudiar, siempre vamos a encontrar cómo nos habla, cómo nos guía, cómo nos instruye, cómo nos exhorta. Y en este día, una vez más, vamos a ver aquí capítulo 2, verso 1. Chapter 2, verse 1, we'll go forward. La palabra de Dios dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué dice, hermanos? Desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si alguien que dice, pues, ¿qué es mi propósito aquí? ¿Qué dice? ¿Qué es mi vida? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy aquí? Aquí dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién ha alcanzado misericordia, hermanos? Gracias, Señor. Aquí estamos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gracias, Señor. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el primer libro de Pedro. Here's what the first book of Peter says and speaks to us. Wherefore, laying aside all malice, this guides us of how we should live. What's our purpose? How our walk should be? Wherefore, laying aside all malice and guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Can we do that? With the help of the Lord. As newborn babes desire the sincere milk of the world, that ye may grow thereby. Of the word. Sorry, I made a mistake there. As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also, speaking to the children of God, as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood. And when it says to do what? To offer up spiritual sacrifices acceptable to me, it says acceptable to God by Jesus Christ. That's the instruction for us.
Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Who is that? Our Lord Jesus Christ, our God. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Praise the Lord. And a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Qué importante ver lo que dice versos 7 a 8, todo importante, pero dice, para vosotros pues los que creéis en el precioso, pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. ¿Para quién es piedra de tropiezo, hermanos? ¿Qué dice? Los que desecharon, los desobedientes, ha sido piedra de tropiezo, pero no para los hijos de Dios. So it's become a stumbling block for those who don't believe, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But it says, verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him. What should we do? Says the word of God, what's in my calling? What should I do? I need to go find myself. No, what does the Lord says here? That ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. This is what we've been called to do. To glorify the Lord and to do his will. This is what we're reading. Chapter 10, verse 10 says, which in time past were not a people, speaking of us, the Gentiles, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Praise the Lord. That's why we say, thank you, Lord, for your mercies. Because before we didn't have them, today we do. Verse 11 says, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold. And it says what? Glorify God in the day of his visitation. So here we see so much instruction. Aquí vemos tanta enseñanza, hermanos. Tanta enseñanza. Con mucho comportamiento de caminar una vida recta delante del Señor. Con un carácter que el Señor Jesucristo nos ha dado conforme a la imagen de su Hijo. Aquí leyendo, sabiendo que el fruto del Espíritu Santo se produce en nosotros. Mostrarnos la semejanza del Señor Jesucristo en nuestra actitud, porque sabemos qué tan importante, así aprendemos del apóstol Pablo, la actitud que tuvo él para servir al Señor. ¿Cuál actitud tenemos nosotros? Que Dios nos ayude. Aquí están los puntos. Especialmente habla aquí la palabra de Dios de nuestra obediencia. Que cuando ofrecemos la palabra, de glorificar a nuestro Dios. Así dice en este último verso. Verso 12, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es lo que pide el Señor, es lo que demanda de nosotros, que podamos ser nosotros con un propósito, that the Lord calls upon us, that this is how we should walk, that this is how we should live, that this is how we should serve. If we want to glorify the Lord, we've been called to glorify God. Así decimos, hermanos, cuántas veces decimos, para la honra y la gloria del Señor, porque el Señor así nos ha llamado, para honrarlo y glorificarlo y ser obediente a su palabra. El Señor nos ha hablado. The Lord is called, this is what the Word of God says, that we should glorify the Lord. Our lives must be made, instituted for a glorification of our Lord. This is our whole purpose. Es todo un propósito, hermanos. Si alguien tiene una lista de cosas, no sé quién hace eso, que escribe una lista, esto es lo que cosas que tengo que hacer. O a lo mejor no lo escriben en una hoja o lo ponen en su teléfono o se lo tratan de memorizar. Y usted pone ahí las primeras cosas más importantes de este día o esta semana o este mes.
y ahí tengo que hacer esto, tengo muchas que cumplir con todo eso. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios, glorificar a nuestro Dios con nuestra vida, glorificando, haciendo su voluntad. Y la palabra de Dios en tantos lugares nos habla de esto. So many places where the word of God speaks to us and the instruction of how we should walk, of how we should live. And here we see it once again in the first book of Peter, in chapter 2. The Lord speaks to us. He speaks to the people. He speaks to the church here, because it says and it specifies, in one time we didn't have what? We weren't able to have our salvation. We weren't chosen people. We weren't part of the children of God. But now we are. That's why it says in verse 9, chapter 2, verse 9, but ye are a chosen generation. That's why we mentioned that we didn't choose God, because there's a lot of people, well, I chose the Lord. I found God. But the reality is that God has chosen us. If we walk with the Lord, if we have been obedient to God, if we're hand in hand, it's not because I chose Him. Oh, I dedicate my life. I love God. Of course we do. We love God and we dedicate our life, but we haven't chosen to do it. It's the Lord's Holy Spirit and His Word that has worked in our hearts and our minds, that has guided us to where we should be. Because of course we know that this flesh is not capable of glorifying God. This flesh is not capable of choosing God. This flesh is not capable of choosing salvation. It's the Holy Spirit that the Lord has placed in us. And we have to remember, nos tenemos que recordar, hermanos, que caminamos con el Señor no es porque nosotros, ay, tengo un corazón para el Señor. Es que Dios ha puesto en nosotros el corazón para amarlo, para servirle, para serle obediente. Dios lo ha hecho, no nosotros. Y muchas veces hay algunos que se les olvida, piensan, yo escojo servir al Señor. Y sí, podemos decirlo, yo he escogido, porque Dios me ha puesto el entendimiento, el sentir, el amor, la misericordia, para poder escoger al Señor. Él me ha dado el entendimiento, la sabiduría, me ha dado su palabra, me ha dado instrucción para yo poder escoger servir al Señor. Sí, es correcto, pero tuvo que ser Dios primero, como dice su palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí nos dice el Señor, usted y yo, y todos los hijos de Dios, Dios nos ha escogido. Y yo les pregunto a usted, hermano, ¿Dios comete errores? Nunca, jamás. No es capaz de cometer un error nuestro Dios. Y si Dios dice que nos ha escogido, no es un error. Por eso hay personas, yo he hablado que personas que están tristes, desanimadas y con problemas, y le he dicho a los hermanos, hermano, si tú amas a Dios y tú quieres caminar con el Señor, Dios no hace errores. Dios te escogió. Pero hay lucha, hay prueba, hay necesidad, hay problemas, hay cambios en la vida, muchas. Pero Dios te ha llamado. Y Dios no hace error, porque algunos dicen, pues quizás yo no sirvo para esto, hermano, quizás yo no soy bueno para hijo de Dios. Si Dios nos ha escogido, así es. Él nos ha escogido, pero sabiendo que no somos perfectos. God has chosen us knowing that we're not perfect. God didn't come, the word of God didn't say that the Lord just came to save the perfect. It says the Lord came to save and to honor and to offer salvation, but not to the perfect. The word of God doesn't say that. He came to seek people who are in need of salvation. Because can you go save somebody who doesn't need saving? Of course not. If you can you go outside and somebody has a car, you want me to fix your flat tire? But what if they don't have a flat tire? What are you going to fix? Of course you can't do it. And somebody who's lost, let me guide you to where you need to go. But I'm not lost. I know where I'm going. Can you guide them? Of course not. Can you save somebody who doesn't need saving? Of course not. But that's why the Lord said He came to save, because we all were lost. We all needed guidance. We all needed love. We all needed forgiveness, the children of God. And that's why He came to save us. El Señor ha venido a salvarnos porque necesitamos salvación. Sin la salvación, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estamos perdidos. No hay esperanza en uno. No hay esperanza en la vida. Y eso es lo que hace la diferencia para nosotros, hermanos, los hijos de Dios. Es que aunque tengamos lucha y prueba, necesidad, desánimo, tristeza, dolor, lo que venga a nuestra vida, tenemos esperanza. En medio de todo, en medio de las tinieblas, Dios nos ha llamado.
a su luz admirable. Qué increíble, qué bueno es Dios con nosotros, hermanos. Qué bueno ha sido con nosotros, más que bueno ha sido con nosotros el Señor. Porque tenemos esperanza en medio de este mundo que está condenado, hermanos. Y más en este tiempo, cómo vive este mundo. Una cosa terrible es este mundo ahora. Destruyendo los hogares, destruyendo los matrimonios, destruyendo los jóvenes. En todas formas posibles, el enemigo está trabajando en este tiempo que vivimos nosotros. No hay ni una generación antes que nosotros que ha vivido un tiempo más horrible, más oscuro que lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Y así dice la palabra de Dios. Ahí está lo que hemos leído en el libro de Mateo, que habla en el tiempo de Moisés, que da la instrucción. Ahí está la escritura. Así como en el tiempo de Moisés, así será en los últimos días. Noé, gracias hermano, gracias por corregir. Ahí está la instrucción. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nomás ignorarlo? ¿O será nuestros oídos? ¿O será los ojos? No leer, no escuchar, no tratar, o caer en nuestros propios cansados, pensamientos. Dios nos ha dado su palabra para poder caminar, para poder seguir, para poder buscar. La instrucción está puesta para usted y para mí. No necesitamos batallar, hermanos. Muchos piensan que es mucho batallar, pero Dios nos ha puesto todas las herramientas a nuestro alcance para poder caminar, para poder servir, para no tener que estar sin. Hoy en día todos usan lo fácil que quieren ir a un lugar y ahí le ponen la dirección en el carro o en su teléfono y eso los guía a donde tiene que ir. Ya nadie tiene que batallar. No sé cuántos se recuerdan el tiempo cuando se tenía que sacar una mapa así gigante para viajar. ¿Cuántos les tocó así viajar? Sacaban toda la mapa así gigante y a ver, tenemos que caminar este camino y luego dar vuelta acá por tal ciudad y ahí agarrar el otro, y uno iba todo el camino. How many, when you traveled in past times, you would bring out the big map? You remember that time, Earl? There was no GPS. The young people, they don't know about that. They weren't around at that time. But back when we were growing up, when we traveled, we had to bring out the big map, ¿verdad? Teníamos, cuando viajábamos, y yo me acuerdo, mi padre tenía un altero de mapas. Y ya cuando iban a salir, ya buscaba cuál era. Oh, esta es la que toca este viaje. Ya, vámonos. Y ya hay medio camino sacando ahí, a ver si el camino, a ver, para acá y allá. En ese tiempo. Pero imagínense, hermanos, usted y la gente antes de que salieron esas mapas que viajaban, ¿cómo le hacían? Se tenían que guiar. En el tiempo que andaban aquí en California en caballo, se tenían que guiar por el sol, la luna y cómo se mira, y así se guiaban, y para el norte, para el oeste, o donde tenían que saber usar otras formas, cómo guiarse para llegar a donde querían llegar. Y muchas personas se perdían en el camino porque era difícil. Muchos cruzaban todo el país. In the old times, the compass. Who was the famous person that discovered America? They say. But what was the truth? That he got lost, and he landed on Plymouth, not knowing where he was at. And he thought, where did he think he landed when he landed in this? India. In India. That's where he thought he was at. In that time, they didn't have. Imagine Christopher Columbus would have had a GPS there in the ship. Put in the GPS and we'll see where we go. They had to guide themselves. The compass, the sun, the moon, the stars, whatever technology they had in that time, that's how they guided themselves. Clouds made it hard. And what happened? Amen. And what happened? Supposedly he came to discover America. He was lost. He didn't know. He didn't have no idea where he even was. And today, there's the GPS that anybody can use. That makes it so simple. But even today, when you use GPS, sometimes it takes you down the wrong road. I remember one time I was going down the wrong road, and I go, this doesn't seem right. I think I better back up and go. And I was using the GPS. Even the GPS, I saw in the news, there was this lady that was following the GPS, and she drove right into the ocean.
And the people asked her, why didn't you see the water? But I was following the GPS. And she drove right into the ocean, and the people that were on their boats, they jumped in and pulled her out of the car so she wouldn't drown with her car. And she was following the GPS. En la noticia hace poco había una señora que estaba siguiendo su mapa ahí de su carro y la guió y se metió en el mar. Siguió manejando y las personas ahí que estaban en sus barcos se brincaron en el mar y la sacaron. Gracias a Dios, pues estaba apenas entrando al mar y el carro pues se alcanzó a ir hasta abajo, pero la sacaron a esta señora. Aún esas máquinas se equivocan y según es alta tecnología. Pero hermanos, aquí nosotros hoy en día, usted y yo, de hace muchos años, el pueblo de Dios tiene su santa palabra para guiarnos. Y esta palabra no se equivoca. Esta palabra es hecha precisa, exacta, para lo antes, lo presente y lo después, para siempre. Así como dice la palabra de Dios, nuestro Dios es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Todo lo cubre el Señor. No hay ningún error, no hay ni una falla, no hay forma de cómo, no, si seguimos puede irnos mal, no, si seguimos su palabra, su instrucción, hermanos, puede irnos mal en nuestra vida, pero seguimos caminando con la ayuda del Señor, porque Dios es perfecto y su camino es perfecto. Nosotros somos los imperfectos, pero Dios es perfecto. Y así la palabra de Dios está puesta, hecha para guiarnos. You may use GPS, you might still get lost. But we use the Word of God. We use His Holy Spirit. The Word of God is inspired through His Holy Spirit. It guides us, it teaches us, it shows us. It takes us to wherever we need to go. It guides us into our purpose in our life. It makes no mistakes. There's no error in the Word of God, as some people say, because it's through the Holy Spirit. Now there's words, there's scriptures, and there's teachings that have been erred, that have been manipulated by man's hand, but not when it's the true Word of God. It's perfect, and it guides us to where we need to be, and it guides us to who we are. That's so important. Es que importante es conocer quién somos, hermanos, y a dónde debemos de estar y a dónde debemos de ir. Es una enseñanza completa la palabra de Dios, pero tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para que esta palabra trabaje en nosotros, que obre. Si no tenemos el Espíritu Santo, de nada nos va a ayudar la palabra de Dios, porque no vamos a entenderla, no vamos a captar, no vamos a poder seguirla, no vamos a poder ser obedientes, porque necesita trabajar el Espíritu de Dios en nosotros para nosotros ser obedientes a su palabra. Porque sin el Espíritu de Dios, hermanos, nada funciona si no es por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios, we need to be guided through the Holy Spirit. It goes hand in hand with the Word of God. Somebody, you can hand anybody this Bible, but if they're not filled with the Spirit of the Lord, it's going to be very difficult for them to understand, to follow it, to be obedient, because they're not filled. They have the Spirit of the Lord gives us knowledge. It gives us understanding. We're able to follow instructions. We're able to understand. That's why we see the Word of God, and the Word of God speaks to us when we read and we study. But somebody else might take the Bible and they have no idea. They're just lost. Alguien más puede tener la palabra de Dios, hermanos, pero no tiene conocimiento, no está lleno de Espíritu Santo, y para ellos puede ser cualquier libro. Agarran la Biblia y nomás la ven, oh sí, es interesante, y ya. Pero no pueden ser guiados por la palabra de Dios si no tienen del Espíritu de Dios. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros y entendamos, como dice la palabra de Dios, más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? Es algo especial, no es cualquier cosa. Un linaje es algo preciso, algo exacto, algo que ha escogido, una perfección de Dios. Hemos sido escogidos. Y la palabra de Dios nos dice, pueblo adquirido, que dio por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. It says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness. What does it say? The Word of God says that we should do what? Show forth the praises of him. This tells us what we should be doing. The praises of him. Not just anything. The praises of the Lord. Aquí nos habla el Señor. And especially the important part we see here as well,
that He has called us out of darkness into His marvelous light. ¿De dónde nos escogió el Señor? ¿De dónde nos sacó, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Nos ha llamado de dónde? De las tinieblas, de la oscuridad, de donde no hay entendimiento, donde no hay poder de Dios. De allí el Señor nos ha escogido, nos ha sacado. Imagínense qué grande es Dios, hermanos. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, ¿dónde estaríamos hoy en día? ¿Dónde estaríamos? Perdidos, viviendo en oscuridad. If it wasn't for the sacrifice of our Lord Jesus Christ, as it says here, that He has called us out of darkness into His marvelous light, where would we be today? In that darkness, in the abyss, living a life of no hope, a hopeless life, with no chance of anything, much less salvation, if it wasn't for the Lord. This is the calling for the people of God. This is calling for the children of God. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender la significancia de lo que el Señor quiere en nuestra vida, para de veras entender qué Dios quiere en nuestra vida. Yo quiero leer aquí también, si vamos al segundo libro de Timoteo, read here a few more verses here in the second book of Timothy, with the help of the Lord. Let's read here, con la ayuda de Dios, segundo libro de Timoteo. Que habla una vez más el apóstol Pablo. Vamos a leer unos versos, capítulo 1 y empezando versículo 1 y ahí adelante. We're going to look in the second book of Timothy, chapter 1, starting verse 1, and we'll go forward from there. The Word of God says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. And we see how he starts right off from the beginning. What does it say? Apostle of Jesus Christ by what? By the will of God. Remember, we've been called to do what? The will of God. To praise Him, to glorify Him, to offer up sacrifice that He is acceptable to Him. And it says here, the Apostle Paul, by the will of God, he knows he was chosen by God according to the promise of life which is in Christ Jesus. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. And I am persuaded that in thee also, that he also has that same faith. Wherefore I put in thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting of my hands. For God had not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. This is instructions to Timothy. These are instructions for all of us. And verse 9 says, who hath saved us and called us. What does it say? Called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given unto us in Christ Jesus before the world began. Qué tremendo lo que hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, aquí. Y empieza en verso 1, que dice el apóstol Pablo, dice a Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo, hermanos? Por mi voluntad, dice. Por la voluntad de Dios. Así nosotros decimos, somos hijos de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Por nuestra voluntad? No, porque nosotros no nos hemos escogido nosotros mismos, Dios lo ha hecho. Y entonces decimos lo mismo, por la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y aquí le habla a Timoteo. ¿Y qué le da instrucción a Timoteo? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué no había fingida en Timoteo, hermanos? La fe. Importante notar eso, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti
también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermano, eso también nos habla a nosotros. El apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios para que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Quiere decir que debemos poder guiarnos por medio del Espíritu Santo y la palabra de cómo seguir en medio de todo. Seguimos obedientes a Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y versículo 9 dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos fue dado? Antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, antes que el fundamento de esta tierra, Dios ya nos había escogido. Desde entonces, hermanos, somos escogidos. Gloria a Dios, gracias Señor. Por eso nos da esperanza, nos da gozo, decir gracias Señor. That's why we can be thankful and gracious to the Lord. Before the Lord chose us from before the beginning of time, before the foundation of this world, the Lord already had chosen us. He's given us hope before then. That's why when things get tough, we shouldn't get down, we shouldn't get disappointed, we shouldn't get saddened, we shouldn't get depressed, even though the flesh does it, because we have the promises of the Lord that He has called us. This is what the Apostle Paul was teaching his disciple Timothy, and he tells him clearly in verse 9, who has saved us and called us with the holy calling. Who? God Himself. He has saved us and called us with what? Not just any calling, with a holy calling. Meaning He set us apart. We're a peculiar people. We're not like everybody else. We're strangers in this land. This is what the Word of God says. So if you're just a passerby, you don't become where you're at. If you're just passing through for a few days, you don't become as the people. You stay who you are. It continues to go. You don't assimilate to the world does it. Well, since I'm here, I guess I got to do it as the world. No, because we're just strangers in this land. We're just passerbyers. We're traveling through. We just come on a temporary. When you go out of town, do you take your whole house with you? Of course not. You only take what you need because you know I'm going to be there 5 days, 10 days, whatever, 2 days. You only take what you need because you know in your mind and your heart, I have a home to come back to. I'm only going there for what I need to do, the purpose that I'm going there with. But in time, when my time is done, I'm headed back home because that's where I belong. When do people, you go somewhere and you just decide, I guess I just can live here now? Nobody does that because you have a home to go to. But how many people come to this world and they assimilate to the world, they become as the world, their mind turns to the world, and they all of a sudden, I can do like the world. But they've been called by God. We've been called by God. So we cannot do that. We cannot assimilate ourselves to this world. The Word of God here, the Apostle Paul says here in verse 9, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Praise the Lord. How precious is it? How great is that God Himself has called us and He's given us a purpose. And we know while we're here, we must live in this place. This is where the Lord has placed us in this time. But we're not from here. Where the Word of God says, we're here, but we're not from here. We're in this world, but we're not of this world. We're here just passing by. It means temporarily we're going to live how the Lord allows us to live. But we have to remember that we have our home where we need to go back one day with the help of our God. That second coming is very soon. We need to be prepared. We need to be seeking. We need to be walking. We must be doing the will of God. So when the time comes, we're able to get back to our real home. We have a temporary home here in this world, but it's only temporary while the Lord allows it. But one day, our Lord Jesus Christ, very soon, as that old song used to say, soon and very soon, we are going to sing the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. ¿Cómo va en español, hermano?
Pronto, sí, muy pronto, vamos a... Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey. Así es, hermanos, el tiempo que vivimos, pero un día muy pronto, más pronto que lo que nosotros lo creemos, nuestro Señor viene en camino. Y Él va a regresar con todos sus hijos a donde Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Pero mientras, hermanos, que estamos aquí en esta tierra, estamos aquí nomás para pasar el tiempo, nomás para estar, no, pues aquí estoy, aquí nací, aquí, de aquí soy, pues aquí. No, hermanos, no nacimos nomás porque nacimos, ni nacimos porque nuestros padres escogieron, porque ellos no escogieron. Si le hubieran dado de escoger a mi madre, a mi padre, que nazca iban a decir, no, mejor no. Ese que viene batalloso, no, mejor dame otro, Señor. Si lo hubieran dado a escoger, pero no le dieron a escoger. Nomás aquí Dios dijo, aquí te tocó. Y el padre y la madre dijeron, ay, ¿qué hicimos? Dios nos ha escogido. God has chosen us. A peculiar people, meaning we are not just like everybody else. That means along the road there's going to be difficulties, hard times, hardships, sadness, tragedy along our life. But it still continues to mean that we're still chosen by God. That doesn't change. ¿Verdad? En esta vida va a haber dificultades, necesidades, tristeza, tragedia, de todo, alegría y gozo. Pero no cambia el hecho que seguimos siendo escogidos por Dios. Seguimos siendo escogidos por Dios. Y así debemos de vivir, así debemos de caminar, así debemos de buscar a Dios, así de esa forma, sabiendo que somos escogidos por Dios. No caminar de otra forma, porque Dios no se puede agradar si nosotros queremos servirlo a nuestra forma. Así como dice la palabra de Dios, aquí como dice el apóstol Pablo, en este versículo, verso 9, dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así nos ha llamado el Señor. As the Word of God says here in verse 9, we're not here by our own accords. We're not here of our own understanding, our own mind, and how we should guide ourselves. It says, no, who has saved us and called us with a holy calling. It says, not according to our works, but according to His own purpose and grace. That's how we have to remind ourselves every day, we're not here according to our works. Lord, help me. Because a lot of times we try to make the decisions on our own thinking. Muchas veces los hijos de Dios queremos hacer el trabajo bajo nuestro mismo propósito. Pues mi propósito es esto, pues mi propósito es lo otro, pues yo pienso así y yo pienso que debe ser así. Y fallamos, hermano, porque no es así. Tenemos que consultar con el Espíritu Santo y decirle, Señor, enséñame, guíame, dame entendimiento, que lo que yo estoy haciendo, cómo estoy caminando, cómo vivo, es de acuerdo con tu palabra. Y que yo te puedo agradar a ti, que yo te puedo glorificar. Hermano, si no glorificamos a Dios, glorificar a Dios quiere decir agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios especifica, no agradarle a nuestra forma, pero agradarle como Dios es aceptable a Él. Es muy diferente. Si nosotros ofrecemos un sacrificio, la palabra de Dios nos habla que ofrezcamos sacrificio, pero no agradable a nosotros. ¿Agradable a quién? A nuestro Dios. Es fácil decir, yo le quiero comprar algo a mi esposa y yo le digo, mira, te compré esto, pero yo no le pregunté, ¿te gusta esto? ¿Te gusta ese color? ¿Te gusta esa forma? Esta medida o este color. Yo nomás aquí está, porque era mi agrado. Pero quién sabe, a lo mejor ella lo recibe y dice, pues no me gusta, porque no fue a su agrado. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Porque si uno tiene el propósito de agradar a la persona, pues le damos lo que esa persona le gusta. Entonces a Dios, si nosotros decimos siendo hijos de Dios, queremos agradar a Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos? Vamos a hacer como pienso. Pues yo pienso que esto le va a agradar a Dios. Yo pienso si camino así, si hago esto, si hablo y esto y lo otro, ¿eso es agradar a Dios? No. Es conforme a su palabra, su enseñanza, en obediencia. Y hay mucha enseñanza en toda la Biblia completa de cómo caminar. Por eso, si uno batalla, no sé mi propósito, no sé cómo Dios me llamó, no sé qué estoy haciendo aquí en este mundo, no he entendido,
Hay que abrir la palabra de Dios, hay que pedir, Señor, enséñame, guíame, háblame. Porque, hermanos, nadie puede vivir, existir sin ningún propósito en esta vida. Si alguien quiere vivir así, nunca llegan a nada de poder agradar a Dios. No se puede. Tenemos que tener entendimiento de parte de Dios. We have to have understanding to the will of the Lord of what we're here to do, to glorify our God. To glorify Him, meaning we're obedient and we live our life according to His will. That's glorifying the Lord. Not because I'm going to give up the Lord this because I think this is glorifying the Lord, or I think this is acceptable. No. We give acceptable what is unto God according to His will, according to His word. He tells us, our God tells us, He's so merciful on us that He's able to tell us what He wants from us. Qué increíble es nuestro Dios, hermanos, que Dios nos dice qué quiere de nosotros. No tenemos que batallar. No tenemos que estar adivinando, pues, ¿qué le gustará al Señor? Que vivo así, que hago esto, que esto. No tenemos que, nos da su palabra para poder saber esto es lo que Dios quiere de mi vida. Nos habla. La voz de Dios lo escuchamos en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, cuando meditamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, oímos, escuchamos que Dios nos habla y nos guía y nos enseña, esto es lo que quiero de ti. Esto es lo que yo demando de ti. El problema muchas veces es que hay personas, hay hijos de Dios que no les gusta lo que Dios les dice, que es lo que quieren de Él. No les gusta, ay Señor, pero ¿por qué? Que así, que así, que así. No, Señor, no puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser así como dice aquí, no conforme a la voluntad de Dios, pero conforme a nuestra propia voluntad. Así quieren muchos hijos de Dios, así quieren vivir. No se puede, no se puede. Por eso hay hijos de Dios que batallan, que luchan, que no saben y van y vienen y se arrancan el pelo y están como y se tiran y lloran y todo lo que hacen. ¿Por qué? Simplemente porque no quieren ser la voluntad de Dios. No quieren ser la voluntad. ¿Quién era el que el Señor mandó a Nínive y no quería ir? ¿Quién se recuerda? ¿Fue obediente Jonás? No fue obediente. El Señor le mandó a decir, esto es lo que quiero de ti. No quiso. Dijo, no, pues me voy a tratar de escapar, irme a otro. Que usó su propia mente, su propia decisión. Voy a hacer esto. ¿Y le salió? No le salió. Porque Dios, cuando Dios demanda de sus hijos de una forma u otra, Dios va a sacar de sus hijos lo que Él demanda de ellos y de nosotros. Por las buenas o por las malas. ¿Quién le ha dicho a usted así, hermano? Va a decir, ay, mi padre me dijo así un día. ¿Cómo quieres? ¿Por las buenas o por las malas? Y uno, pues uno no tiene que pensar mucho tiempo. Rápido, por las buenas. Pero así le tocó. Y ya sabemos la historia. Le fue mal. Y después que estaba, Señor, pues aquí estoy, dentro de este animal, bajo el agua, esperando, Señor, ahora sálvame. ¿Qué quieres de mí? Ya el Señor le había dicho que quería de él, pero él no quería dárselo. Y ya al final, ¿quién se recuerda? ¿Llegó a Nínive? Llegó. Y después aún se quejó. Después de estar ahí ese tiempo. ¿Por qué? ¿Quién se recuerda por qué se quejó? Porque Dios había destruido. Perdón, porque lo sabía, perdón. No salió aún como él pensaba o él quería que salga. Él todavía quería, en la situación, quería que salga como él decidía. No como era la voluntad de Dios. Aún después. ¿Cuántas veces los hijos de Dios así andan? Oh Señor, guíame, oh Señor, enséñame, oh dame palabra. Y cuando Dios nos guía, Dios nos enseña, Dios nos da palabra, entendimiento, no queremos, siempre no me gustó eso. Voy a hacerlo como yo pienso, voy por este lado. Dios dice a la derecha, no, mejor me gusta por este lado. Y ya cuando vamos aquí, ya regresamos, ok, sí, me fue mal, Señor, aquí voy a seguir como tú dices. Y ya agarramos el camino correcto, y aún por el camino correcto tenemos muchas quejas. Ay, pero Señor esto. Ay, pero Señor cómo. Ay, pero Señor. Qué difícil son los hijos de Dios. Qué difícil son.
va a decir el Señor. Qué difícil mis hijos son. Les hablo, les enseño, les doy palabra, les doy de mi Espíritu Santo, los amo, los quiero, todo, pongo los medios. Aún les digo que son los más guapos, más preciosos, y aún así no obedecen. Es difícil, hermanos, es difícil. Nadie puede decir, oh, es fácil caminar con el Señor. Nadie, porque se lleva esfuerzo, se lleva dedicación, se lleva compromiso, se lleva amor, se lleva todo lo que Dios ha puesto en nosotros para poder ser obediente a su palabra. Solo con la ayuda de Dios. Si no es por la ayuda de Dios, hermano, no alcanzamos a llegar. No lo hacemos. Aquí en el libro de Filipenses capítulo 1, in the book of Philippians chapter 1, in verse 6, the word of God says, el Señor habla, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que en el comienzo en vosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Till when? Till the second coming of our Lord Jesus Christ. Meaning our entire life, God is perfecting us. We're on a road that's perfect. We're being imperfect, but remember, the Lord is working in our life to become perfect. Because on that day, when our Lord Jesus Christ returns, that's when perfection comes into play. That's when we shall be transformed out of this flesh, out of the sin. We'll be perfected into the Spirit to be in the presence of our God. But meanwhile, we're on the road, being imperfect, on a perfect road. It's incredible that the Lord will take us being imperfect on His perfect road in His hand.